Óscar, gracias y bienvenido. Gracias por colaborar aquí con esto que vamos haciendo. No, un honor y este tema es súper entretenido, así que a mí me encanta. Y si podemos aprender más entre todos, Es, está eh, perfecto. Aquí varios saben un montón del tema, así que se puede hacer bastante entretenido. Ese es el objetivo. Además, ¿quién mejor que con vosotros? Que soy, bueno, tú eres licenciado en historia, ¿verdad? Sí, Correcto. sí, licenciado y profesor. Y profesor. ¿Y quién está detrás? ¿Cuál era tu currículum, amigo? Que ya ni me acuerdo. Sí, igual. Licenciado y Graduado. graduado. Perfecto. Pues nada, chicos, yo en estos temas, yo os iré preguntando dudas que me surjan, pero casi mejor que lo llevéis vosotros, porque sois los dos expertos. No hay ningún Sí. problema, así que vamos viendo con qué Sí. empezamos. Yo tengo un par de cuestiones ya preparadas, pero bueno, que conforme vayamos hablando y la gente vaya haciendo preguntas por el chat y tal, pues bueno, le vamos dando prioridad también al chat, que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí, ¿no? Para resolver las dudas Exacto. que pueda tener. Está aquí también Caret, que nos va a echar una mano con... Mm. Tanto él como yo, echaremos una mano con las preguntas y todo esto. Así que... Así que nada, aquí entre todos Lo, va a salir todo lo bonito. vas a grabar, ¿no, Nostra? Estoy grabando ya, de hecho. Ah, vale, bien, bien. Y además estamos transmitiendo, estamos haciendo unas pequeñas pruebas. Dame un segundo. Perdón. Estamos haciendo unas pequeñas pruebas. Ahora mismo estamos en el directo de aquí de nuestra TV. Y estoy transmitiendo también por mi canal, por el de nuestro Anonymous. Lo que pasa es que creo que hay dos espectadores nada más. Pero bueno, esto es para pruebas. Nos centramos en este canal. Pero que sepáis que estamos transmitiendo por dos sitios a la vez. Y poco a poco, cada vez estamos también mirando emisora de radio, o sea que dentro de poquito vamos a estar en tres o cuatro plataformas diferentes emitiendo los directos. Pero bueno, de momento Excelente. esto va genial. Pues chicos, yo solo puedo decir que el micrófono es vuestro y que nos enseñéis todo lo que sepáis, por favor. Yo en primer lugar quiero lanzar una pregunta, ¿no? Que por qué nos atrae tanto este tema, que de hecho es el que más, yo creo que es del tema del que más se ha escrito, sinceramente, histórico. También el más documentado, pensar dentro de los hechos de guerra, ya en el que poseemos más documentos en este. Los estados mayores conjuntos de todos los ejércitos tienen una cantidad de información que no se contaba antes, ya. También es más actual, su importancia en el mundo moderno es enorme. De hecho, geopolíticamente el mundo está guiado por esta guerra hasta el día de hoy. No, esto no se acabó en Guerra Fría, esto sigue, ¿ya? De lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial con el fin de los colonialismos y cómo se fueron formando los países, ya como Siria, el Medio Oriente, África. Todo tiene que ver con los procesos que se vieron acá. Entonces, estudiarlos yo creo que es de primer interés. Eh, y con respecto a la guerra antigua, por ejemplo, que son muy entretenidas, tiene uno o dos historiadores hablando del tema. Aquí puedes estudiar este tema con 500, 1000 historiadores distintos, con diferentes apreciaciones, con diferentes visiones y con cada día más archivos, porque todavía no está todo dicho, no está todo entregado ni todo estudiado. Yo creo que esa es la razón. Aparte también en lo que es el arte de la guerra. Ya aquí hay un gran cambio en cómo se libran las batallas y se llega al mayor nivel de destrucción en nuestra historia. Creo, por lo menos para mí, esos son muy resumidamente los puntos centrales que se consideran a la hora de analizar la Segunda Guerra Mundial. Que yo en lo particular no lo analizaría como solamente el periodo entre los años 39 a 45, sino que inclusive voy por la opinión de otros historiadores que tomaría el periodo completo entre el principio del 1900 hasta la guerra de Corea, más o menos. Ujú. Sí, yo opino más o menos lo mismo, la verdad. Sí, También es verdad que, bueno,
Es que el hecho, no, porque esto es un tema que a todo el mundo le interesa de alguna manera, o se ha sentido llamado por la Segunda Guerra Mundial, pero es que es un tema que, como dices tú, tío, está muy vigente en la sociedad actual y nos lo meten por todos sitios siempre, en el cine, en documentales y bueno, Ah, que a la gente, pues, mira, el tema del cine, si tú me preguntas, la Segunda Guerra Mundial sirve para que Estados Unidos logre una heráldica, ¿ya? mm, mm, Que logre llenar a su nación con un cuento heroico, ¿ya? Con una generación heroica y que hace que los norteamericanos se sientan identificados con eso. Por otro lado, la Unión Soviética hace lo mismo, ¿ya? Es la gran guerra patriótica hasta el día de hoy. Los rusos, ucranianos, bielorrusos, uzbecos, todos se sienten identificados con este proceso, ¿ya? Ayuda el cine, los documentales para hacer propaganda, ¿ya? Pero la propaganda no tiene que ver con la historia seria. Un documental del Nat Geo no tiene que ver con lo que, muchas veces ni siquiera con lo que realmente ocurrió. De repente, inclusive los hechos históricos están maltratados, mal datados, mal datados. Entonces, eso no tiene mucho que ver con la historia seria y tiene mucho que ver con la necesidad de generar identidades nacionales a través de los hechos de violencia. Yo creo que ustedes ahí en España ven lo mismo con otros periodos y otras guerras, donde se sienten orgullosos de eso, ¿ya? Donde hay muchos españoles que se sienten orgullosos de una batalla en particular, inclusive de una derrota. De repente las derrotas, si son ocupadas por la propaganda bien, terminan siendo enfrentamientos heroicos donde unos sí. pocos patriotas defienden una idea y una bandera y los niños en los colegios ensalzan a esos héroes y cantan canciones en su nombre, tal cual como se hacía en la Edad Media, tal cual como el cuento del mío Cid Campeador o los infantes de Lara, que hasta el día de hoy se recuerdan en lugares como España. Yo creo que aquí en España esa batalla sería la que ocurrió en Madrid con la Mm, invasión napoleónica. Pero bueno, más o menos. vamos a entrar ya con el tema de la guerra mundial. Yo escuché oír a un general que existen tres maneras de sorprender en el campo de batalla. Una es el factor estratégico, la otra es el factor táctico y el otro es el factor tecnológico. Sí. ¿Tú consideras que la Wehrmacht está más avanzada que sus rivales en estos tres aspectos? Cuando comenzó la guerra en el 39 y en el 40, ¿no? Con la invasión a Francia. Mira, el tema de la sorpresa en estrategia militar es un tema, ¿ya? Es fundamental, de hecho hay generales que dicen que toda estrategia de batalla está basada en la sorpresa, ¿ya? Eh, es un tema a lo largo de la historia que se ha visto la sorpresa, ¿eh? Como parte de la estrategia y la táctica. En el campo tecnológico yo tengo mis serias dudas de que Alemania haya logrado más que un poco de propaganda acerca de su tecnología nueva, porque su provecho táctico no fue mucha. O sea, cuando Alemania parte la guerra, ¿qué gran innovación táctica tiene en comparación con los aliados? ¿Fusiles mejores? No. ¿Tanques mejores? Tampoco. ¿Cañones mejores? El 88 podría ser una innovación táctica muy buena. Eh, pero ¿cuál sí podría ser una sorpresa? La forma en que plantea la batalla. La Blitzkrieg era una sorpresa, ¿ya? Eh, Tampoco es que los estrategas de otros ejércitos no hayan analizado la posibilidad. De hecho, la Blitzkrieg no es una idea alemana, ¿ya? En sí. Es una idea que Guderian lleva a cabo, ¿ya? Que Guderian logra vendérsela bien a Hitler y que Hitler, sin entender de qué se trata, porque hoy en día me queda cada vez más claro que Hitler mucho no entiende del fundamento final de la Blitzkrieg, sí comprende en que eso le da una posibilidad de hacer guerras a bajo costo, con Mm. increíbles provechos económicos y con escasos problemas en tu propia población, ¿ya? No haces sufrir a tu población con un estado de guerra permanente. También tienen muy pequeñas bajas. Entonces la Blitzkrieg era una idea que llevada a cabo
con la organización alemana de los Estados Mayores, que al comienzo de la guerra es una organización para aplaudir, es una ventaja que supera en organización a todos sus rivales. De hecho, hay algunos especialistas que piensan que solamente con el estilo de organización alemana ya tenían una ventaja muy, muy, muy importante. La Fuerza Aérea igual estuvo harto por encima al comienzo, principalmente por la calidad, pero tampoco es que no hubiesen aviones o en periodo de ingreso al servicio, o ya ingresando al servicio que no hubiesen tenido calidades más o menos similares. Ve el caso del Messerschmitt, ¿ya? Con el Spitfire. Eran más o menos similares y el Spitfire estaba entrando en servicio. La sorpresa tecnológica que genera Alemania es al final de la guerra, y su sorpresa tecnológica con los Tiger, con los Pantera, con los misiles V1, con los lanzacohetes Neferwerfer, con el caza, el Messerschmitt 262 o el avión a cohete, el Comet, y todos los aviones nuevos que van sacando, todo el material nuevo de defensa tiene realmente un provecho táctico. Ya uno de los pocos que tiene una importancia táctica fundamental serían los subfusiles, ¿ya? El MG-40, o sea, el MP-44, que sí tiene una importancia táctica, y el Panzerfaust. Serían de los pocos que uno diría, oye, sí, esto tiene un efecto más o menos importante en el campo de batalla. Lo demás pudiese haber sido reemplazado por objetos de valor inferior, pero de calidad más o menos similar, como podría haber sido un Panzer IV, ¿ya? Un cañón largo. Entonces, creo que se perdió un poco de dinero y de recursos en hacer aparatos rimbombantes que en realidad no tenían mucho sentido cuando, por ejemplo, la guerra, ¿quién la ganó? La ganaron los miles de Sherman, no más que los miles de Sherman, los miles de T-34, ¿ya? Eso ganó la guerra. Miles de T-34, un montón de camiones Ford, ¿ya? Eso le dio movilidad a casi todos los ejércitos. De hecho, el ejército soviético no hubiese tenido mucha movilidad si no hubiese sido por los camiones norteamericanos. Es su gran aporte para el ejército soviético. Cuando hablan del préstamo y arriendo que le permitió vivir a la Unión Soviética, en realidad lo que realmente le permitió vivir fueron los cientos de miles de camiones que le pasaron, ¿ya? Y cuando uno de repente mira un camión como un arma muy secundaria porque no la ocupa en batalla, excepto para trasladar tropas o suministro. Sí, sí, pero yo creo que, o sea, bueno, con respecto a la pregunta, la clave está en eso, ¿no? En que Hitler entendió que la guerra, o sea, que Alemania no podía luchar en una guerra de desgaste como le pasó en la Primera Guerra Mundial, y su única alternativa era esa Blitzkrieg que le planteaba Guderian y que le prometía, entre otras cosas, una victoria rápida, una victoria, bueno, no sencilla, ¿no? Pero sí que rápida, que le permitiera luchar por un espacio de tiempo muy corto y automáticamente volver a abastecerse para volver a dar otro golpe en otro sitio, pero necesitaban esa rapidez, ¿no? Y esa pausa para volver al ataque. No podían luchar, o sea, o no estaba diseñada para luchar durante un año entero seguido, sin parar, ¿no? De hecho, por el desgaste, o sea, tienes que pensar que un grupo Panzer lo constituyen más o menos 12 a 16 divisiones. Por ejemplo, el grupo Panzer que hay en la Unión Soviética o el grupo Panzer que ataca a Francia tiene como 16 divisiones. Y ese grupo Panzer tiene cerca de 40.000 vehículos, ¿ya? En línea de frente, pero tiene más de 60.000 vehículos que están abasteciéndolo. Mientras más largas son tus líneas de suministro, mayor es el desgaste de material. Cuando tú a un camión cualquiera, en tu casa, un camión moderno de hoy en día, lo hace avanzar 1.000 kilómetros, necesita cierto nivel de mantenimiento, ¿ya? Hazlo avanzar los mismos 1.000 kilómetros en zona de guerra, en condiciones de batalla, donde tiene que atracar, retroceder, sin carreteras. ¿Cómo se te va a dañar ese vehículo? ¿Ya? Va a ser enorme el daño que va a tener. Va a dañar sus ruedas, va a dañar sus motores. Eso te limita la Blitzkrieg.
Eso te limita la movilidad en tu ejército. Y abastecerlo solamente a través de camiones, te ocurre lo que le pasaba al ejército gringo, por ejemplo. Cuando las tropas de Patton, sin tener nada al frente, tienen que detenerse, porque no tienen cómo abastecerse. Y ocupaban camiones para abastecerse, y los camiones gastan más gasolina y tu consumo de combustible se hace imposible. Inclusive siendo un ejército que está absolutamente abastecido y que tiene todas las materias primas posibles, como lo era el ejército norteamericano, te hace muy difícil todo esto. Así que la Blitzkrieg tenía sus limitaciones, como lo tiene cualquier estrategia, cualquiera. Vamos a pasar sí, al siguiente tema y así enlazamos con una pregunta que acaban de hacer, ¿no? Bueno, damos por sentado entonces de que la Wehrmacht no era superior tecnológicamente a sus rivales, tal vez sí lo eran en el mando, ¿no? Y en la planificación, pero bueno, vamos... Y en la calidad de sus oficiales, o sea, para parar Sí, en sí. algo, la calidad de sus oficiales, el entrenamiento de un oficial alemán, como lo dije en mi segundo video de Yelnia, partía 6 meses entrenando con los reclutas normales, o sea, tenía el entrenamiento general igual, sabía lo que era ser un soldado a pie, ¿ya? Y muchas veces ocupar todas las armas que habían en el arsenal alemán. Pues yo pregunto, o sea, en la operación Barbarroja, ¿no? Cuando se invade la Unión Soviética, que como se dice, es un ataque que hizo Alemania, ¿no? Con tropas alemanas, prácticamente sin contar con nadie, avanza bastante, tanto por el norte, por el sur y por el centro, pero vemos de alguna manera como que para los años posteriores pierde toda su capacidad ofensiva, ¿no? Bueno, en el año 42 se sigue atacando por el sur con bastante fuerza, pero a pesar de todos los refuerzos que llegan de España, que llegan de Italia, que llegan de Hungría y de varios países más, a pesar de la cantidad de hombres que le envían, ya no son capaces de volver a esas grandes ofensivas. ¿Tan debilitada se queda la Wehrmacht tras la operación Barbarroja? De hecho, la Wehrmacht ya en julio, agosto del 41, y es lo que intento hacer ver yo, ya está muy debilitada. La Wehrmacht, el primer ataque que hace logra un éxito tremendo, ya, los primeros días de junio logra un éxito tremendo, pero hacia el 21 de julio empieza a empartanarse debido a una serie de errores de sus comandantes del grupo de Ejército Centro, ¿ya? Y de hecho julio y agosto se transforman en los meses con mayores cantidades de bajas del ejército alemán hasta ese momento, ¿ya? Y de hecho hasta los meses de diciembre y enero del 42-43, el ejército alemán, los meses que más bajas tuvo fueron julio-agosto del 41, en plena operación Barbarroja, donde se suponía triunfal. ¿Eso por qué ocurre? Porque el ejército rojo es mucho más grande de lo que pensaron los planificadores del ejército alemán, ¿ya? Y tiene muchas más armas de lo que jamás pensaron. De hecho, en los diarios de Guderian, uno ve que Hitler le dice, oiga, usted tenía razón, el ejército rojo sí tenía 20.000 tanques, ¿ya? Si yo hubiese pensado o soñado que tenían 10.000 tanques, no lo hubiese atacado. Y tenían 20.000, ¿ya? Uno dice, ya, el 80% eran material de desecho prácticamente. Sí, pero tenían más de 1.500 tanques entre KB y T-34, que por lo menos eran eficientes. Y igual eso le podía poner un problema al ejército alemán. Pierden muchos hombres, pero pueden ser reemplazados muy rápido, debido a que antes de Barbarroja el ejército soviético tiene planes de movilización y zonas de agrupamiento de fuerzas demasiado retirados del frente de batalla y que hacen imposible que el ejército alemán pueda atacar esas zonas a buena y a primera. Y aparte tiene todo su bloque industrial en los Urales y más allá de los Urales, lo que hace muy difícil dañar sus vías de suministro y sus fuentes de suministro importantes. Así que, si tú me preguntas, primero, una crítica hacia Barbarroja. Para mí Barbarroja desde su principio es una locura, ¿ya? Cuando se quiere hacer Barbarroja y se quiere planificar Barbarroja, es una locura. Aún con todas las victorias, ganar era muy, muy difícil, prácticamente imposible.
y tirar un yunque sobre... Esto es como pegarle con una espada a un pedazo de concreto armado, ¿ya? Muy difícil de cortar, muy difícil de dañar. Puede empezar a darle con la mejor espada del mundo a ese concreto armado, picotearlo por todos lados, pero finalmente tu espada puede terminar rompiéndose. Eso le va pasando un poco al ejército alemán, poco a poco, a medida que va adentrándose en la Unión Soviética, por múltiples elementos, y entre ellos el sistema de suministro alemán, que no consideró en un comienzo el ancho de vía de los trenes soviéticos, que es un tema. Ya los suministros son el tema de los ejércitos. Un ejército sin balas puede tener las mejores generales del mundo, pero no va a pelear. Y eso le va pasando un poco al ejército alemán, cuando recibe el contraataque ruso en Moscú y tiene buenas bajas, casi todas recuperables, pero hartas bajas, y se debilita un montón, principalmente en equipo, porque pierde un montón de equipos que tienen que abandonar a medida que van huyendo. El ejército alemán no lucha en sus posiciones y va retrocediendo mientras va luchando, debido a que no tiene las suficientes balas ni sus cañones funcionan debido al invierno, porque no tienen anticongelante. Ellos no tienen abrigos, ¿ya? No es un asunto de que el general sea bueno o no, sino que el soldado no puede combatir bajo algunas condiciones. Y toda la organización del Estado alemán no le proveyó eso a sus soldados, ¿ya? De eso ahí tienen responsabilidad los generales y también el Estado alemán, ¿ya? Pero principalmente los generales, que tenían todos los medios para abastecerlo, pero no consideraron un montón de temas logísticos al iniciar Barbarroja. En sí no esperaban que durara tanto, pensaban que Rusia se iba a venir abajo en 6 a 7 semanas, lo cual era un sueño. Vamos con las preguntas, Cares, y eso. Sí, porque además había ya un par de preguntas por aquí. Ya. Buenas tardes, por cierto. Digo, buenas noches, por cierto. Sí, yo estoy todavía de día. Neagrama preguntaba anteriormente que cuando hablabais de los discursos y acerca de cómo alguno de los bandos se daba publicidad a sí mismo, pregunta que si se pudieran haber evitado esos totalitarios de alguna forma. Yo creo que no podemos evitar los discursos totalitarios hoy en día, no podemos evitar la propaganda hoy en día, menos en esa época. Ya tienes que ver que el inicio de los medios de información y hasta el día de hoy los medios de información siempre tienen como objetivo propagar una idea, ¿ya? Muchas veces esa idea oficial, ya la idea política. Los medios de comunicación muchas veces hacen política contingente. Y lo pueden ver en sus televisores. Y si no fue parado antes, ni no ha podido ser parado ahora con la enorme libertad que se tiene hoy en día, donde, por ejemplo, ustedes abren un canal en internet y pueden difundir opiniones y conocimientos que se les venga en gana y dar una mirada alternativa a todos estos temas. Aún con la libertad que tenemos ahora, no puede evitar que Estados Unidos financie una o dos películas de guerra al año en Hollywood y muestren la realidad que ellos quieren mostrar. Si quieren mostrarse como héroes, lo hagan. En Chile, por ejemplo, hubo un combate naval en el 1800 que todavía se le hacen libros de historia, de todo. Toman hechos reales, pero agrandan las condiciones históricas llevándolas al infinito, agrandan personajes para convertirlos en héroes, cuando en realidad eran de repente personas comunes y corrientes que tal vez tuvieron el acierto de hacer algo bien en algún momento, o no hacerlo bien en algún momento, y se dio así. La leyenda de Montgomery, ¿no? Que necesitan los británicos Montgomery es el hombre más sobrevalorado en la historia británica, y la historia británica tiene personajes extremadamente sobrevalorados, y si hay uno que está, pero lo han llevado al infinito y al cielo prácticamente. Montgomery se sienta a la izquierda del padre porque a la derecha se sienta Jesús, o sea, una cosa así lo tienen los británicos.
Y Montgomery en realidad como estratega fue bien malo. Bien malo. O sea, Claro, pero como o sea, como han exaltado tanto a Rommel y Montgomery fue el que derrota a Rommel, pues Montgomery ah, es Dios. pero por ejemplo, Rommel es un buen general, ¿ya? Rommel es un muy buen general. No el mejor, como quieren hacerlo ver. Es una táctica publicitaria, Claro, ¿ya? claro. Enzarza a un tipo que todo el mundo admira, ¿ya? Que hasta el día de hoy se ha estudiado en las escuelas de guerra, como Rommel, un tipo increíble en tácticas de blindado, un general promedio en otro tipo de tácticas, como general de grupo de ejército, un general promedio y normalito, ¿ya? Pero como general de división o jefe de grupo blindado es excelente. Hasta el día de hoy se estudia y si pueden, tienen la oportunidad de estudiar sus libros, fantástico, van a aprender un montón sobre lo que es estrategia de guerra y sobre unidades de asalto. Eh, pero lo endiosan. Ya, a mí me encanta Rommel, pero los británicos y norteamericanos suelen endiosar a Rommel. Cuando es un tipo bueno, pero no es Dios. Y si después dicen sí, pero nosotros le ganamos. De hecho, el otro día vi en un documental gringo donde decían que Patton le había ganado a Rommel en Kesselring, en un paso en África, ya en Túnez, y Rommel se había ido, no estaba. Sí, sí. No. Entonces, Espera que. cualquiera que vea los datos, uno dice, oye, esa batalla fue en una época que Rommel ya no está en África. O sea, Patton nunca le ganó a Rommel, ¿ya? Y poco menos decían, no, es que Patton el que le ganó a Rommel, o sea, Patton es mejor que Rommel, Montgomery le ganó a Rommel, entonces mejor que Rommel, es una tontera. No. Ahora vamos con Rommel. Es que, bueno, quiero hacer otra pregunta que ha hecho en Enneagrama con el Frente Ruso, que ha preguntado que qué sentido tuvo entonces Hitler para el cerco de Leningrado a nivel estratégico, teniendo en cuenta esas líneas de abastecimiento. Eso fue un error. Ya, a ver, cercar Leningrado fue un error, ¿ya? Se debió haber tomado Leningrado, pero, a ver, en el cerco de Leningrado tampoco se gastaron muchas tropas, se dejó artillería y se hostigó la ciudad y se esperó que esa ciudad muriera por hambre. No se quisieron gastar tropas de infantería en atacarla directamente porque sabían que iba a ser una lucha casa por casa que le iba a salir muy caro a Alemania. Se esperó que los finlandeses atacaran desde el norte y no lo hicieron. Era fundamental mantener Leningrado bien acorraladita, debido a que ahí está la flota del Báltico de la Unión Soviética, que no dejaba de tener su potencia y que podía hacer las cosas bien difíciles, como se la hizo al final de la guerra a la Kriegsmarine alemana en el Báltico, ¿ya? Ya las provisiones que recibía el ejército alemán desde el Báltico. El Báltico era súper importante en temas de provisiones para el ejército alemán. Por eso controlar la zona y mantener Leningrado bien tomadita del cuello era bueno. En todo caso, del todo malo no les salió, ¿ya? Porque la Unión Soviética dedicó un montón de recursos al tema de Leningrado, que le salió durante casi 3 años muy mal, y que no vieron mucho progreso hasta un poco antes de Bagration, en la zona de Leningrado, y Leningrado seguía con la soga al cuello y la Unión Soviética dedicando recursos a un pozo sin fondo, del cual no obtenía ningún rédito, ¿ya? Así que bloquear Leningrado tan malo tampoco fue. Lo que sí le costó al ejército alemán cerca de 12 divisiones que pudiesen haber sido ocupadas en otro lugar, ¿ya? Si el ejército alemán hubiese eliminado Leningrado, hubiese tenido 12 divisiones libres que eran muy, muy fundamentales en otros sectores del frente. Y en ese sentido sí hubiese sido un alivio, ¿ya? Sí, sí. Ese por el lado de Leningrado. Aquí íbamos ahora a Rommel. No, no, me gustaría comentar ahora, ya que estamos hablando de batallas, ¿no? ¿Cuál crees que fue la batalla determinante, ¿no? Decisiva de la Segunda Guerra Mundial, que puso el punto de inflexión? Aunque Ya, técnicamente tampoco se puede decir, pero bueno. o sea, mira, Alemania no iba a ganar la guerra después de Moscú, pero yo estoy seguro que si hubiese estado en esa época, y analizando los datos que se pueden ver ahora, Alemania después de Moscú no iba a ganar la guerra, pero podría forzar una paz buena, ¿ya? Mm.
pero después de Stalingrado, Alemania la iba a perder terriblemente. Ya después de Stalingrado uno le queda claro que Alemania mucho más no puede hacer, aún